Ay, gracias por lo que me toca. Se exageró, pero está bien. Lo voy a escribir en el chat de pastoras a ver qué opinan. De Puerto Rico y del universo entero, diría Willy. Una petición es un ruego, es una súplica, es implorar, se trata de una plegaria o de una oración, como también se trata de una solicitud, de una demanda o de una reclamación. El fin de las solicitudes o las peticiones es requerir o exigir algo por necesidad o porque resulta conveniente. En días recientes hemos sido testigos a través de los medios informativos sobre las miles de solicitudes, querellas o peticiones a Luma Energy para el pronto restablecimiento del servicio energético para miles de personas en Puerto Rico. Muchas de estas peticiones se han convertido en ruegos y en súplicas cuando se trata de personas mayores, cuando se trata de personas con diversidad funcional, cuando se trata de personas con enfermedades diversas, cuando se trata de personas encamadas. Y la necesidad es real y la crisis es mayor. En casa de mis padres, en la urbanización Marbella de Aguadilla, en una calle pequeña de 6 casas, porque es una calle sin salida, llevamos mínimos 3 años reclamando a Luma Energy por un poste, el único que hay en toda la calle, donde hay 6 casas con 6 adultos mayores, entre ellos una encamada, para que nos den luz y por lo tanto haya un poco más de seguridad. Eso es mínimo comparado con otras necesidades que son reales. Hay que vivirlo en carne propia para poder entenderlo antes de juzgar a cualquier persona. Las circunstancias ameritan las peticiones. Las circunstancias y los contextos de vida ameritan las solicitudes, ameritan los ruegos, ameritan las quejas, ameritan las querellas. Y solo quien lo padece conoce de primera mano lo que estamos destacando. Pudiera haber gente que piensa que se exagera, pero la realidad es que esto es un reflejo de la vida misma. ¿Cuántas personas tienen peticiones en otras agencias del gobierno? ¿Cuántas personas tienen peticiones en el Fondo del Seguro del Estado para evaluar su caso? ¿Cuántas personas tienen solicitudes en oficinas médicas? ¿Cuántas personas están esperando una respuesta favorable de su plan médico? ¿Cuántas personas tienen peticiones ante familiares? ¿Cuántas personas tienen peticiones ante tribunales y jueces? ¿Cuántos han puesto una querella o una solicitud, una queja en su trabajo, en la iglesia? Y sobre todo, ¿cuántos y cuántas tenemos peticiones ante Dios? Esas necesidades, mis amados hermanos y hermanas, puestas en las manos de quien lo requiere, representa nuestra vida misma a través de nuestra certeza, de nuestras convicciones más profundas, de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra capacidad para resistir y, ¿por qué no?, hasta luchar. Nos da oportunidad para esperar, para amar y ser amados, para convertirnos en una buena comunidad, para hacer y hacer y hasta deshacer. Y sobre todo, la oportunidad de tener peticiones ante Dios nos da la capacidad de depender completamente del Señor. Por eso es importante destacar que cuando las necesidades reales se convierten en peticiones, no hay nada más esperanzador, porque Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. A veces tú y yo podemos tener una petición, pero realmente Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Y hay gente que empieza a caer en una crisis de fe porque Dios no lo concedió lo que pedía. Pero a lo mejor dice la Biblia, pediste mal o no pediste conforme a la voluntad del Señor y Dios te cambia la petición. Porque Dios sabe lo que tú realmente necesitas, aunque le pidas una cosa. Si lo que estamos pidiendo es consono con la voluntad de Dios, Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Y cuando podemos poner estas peticiones delante de la presencia del Señor, sin duda nos da esperanza, alivia nuestra mente, alivia nuestras cargas. Alegra nuestro corazón, nos añade vida a la vida y la oportunidad de ser escuchados y atendidos. No hay nada mejor que ser escuchado y atendido y no hay nada peor que ser ignorados, especialmente cuando tú tienes una necesidad. Y aquí todos lo sabemos porque de una manera u otra quizás alguien te ignoró, no te hizo caso, no te ayudaron. Dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de las familias más preciadas. Así que Dios toma estas peticiones y me parece que las convierte en un buen, profundo y sincero deseo de que Él las conceda siempre. Como bien dice el título de hoy, conceda el Señor tus peticiones. Conceda el Señor mis peticiones.
conceda el Señor nuestras peticiones. Este anhelo y deseo hermoso lo hemos obtenido del Salmo 20, que es un salmo real, como dijimos anteriormente, es decir, dedicado a un rey, particularmente para que gane la guerra, para que gane en el campo de batalla y Dios le conceda la victoria. Que el Señor responda a tu llamado cuando estés en problemas, dice una de las versiones consultadas. Que el Dios de Jacob te proteja. Que el Dios te envíe ayuda desde su templo santo, que te sostenga desde el monte Sión. Que recuerde todas tus ofrendas y acepte todos tus sacrificios. Que te dé todo lo que deseas y haga realidad todos tus planes. Cuando salgas victorioso cantaremos llenos de alegría, festejaremos con banderas en alto para celebrar lo que Dios hizo, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Lo que el salmista nos está enseñando y reafirmando hoy es que el Señor debe conceder, si así Él lo quiere en su voluntad, sus peticiones, que entre ellos son protección, que nos envíe ayuda, que nos sostenga, que no nos olvide, que nos dé lo que deseamos, que haga realidad nuestros planes, que salgamos victoriosos y victoriosas y que cumpla todas nuestras peticiones. Y esa es la bendición que se le pedía para el rey de turno a quien se le haya dedicado este salmo, y es la petición de cada uno de nosotros hoy, es la bendición que vinimos a esperar, a recibir y que le vamos a suplicar al Señor para todos los que aquí estamos hoy, particularmente para los padres que estamos celebrando. Que el Señor les proteja, que el Señor les salve, que el Señor les ayude, que el Señor les sostenga, que el Señor no les olvide, que el Señor les conceda todo lo que desean, que el Señor haga realidad sus planes, que el Señor nos haga victoriosos y victoriosas y cumpla todas nuestras peticiones. Qué mejor que hoy, Día de los Padres, poder pedirle al Señor esta oportunidad. Hoy nos unimos al clamor de aquellos que luchan por tener energía eléctrica, que el Señor conceda las peticiones. Hoy nos unimos por aquellos que luchan por su salud, que el Señor conceda esas peticiones. Hoy le pedimos al Señor por aquellos que reciben quimioterapia, que el Señor conceda sus peticiones de vida. Hoy le pedimos a aquellos que no tienen un empleo y anhelan trabajar, porque hay quien no tiene empleo y no anhela trabajar, que el Señor conceda sus peticiones. Ah, no, eso no pasa aquí. Es allá. Hoy le pedimos a Dios por aquellos que claman por sus hijos y sus hijas para que lleguen a la iglesia, para que enderecen su vida, para que Dios los prospere en sus trabajos, en sus negocios, por aquellos que están cansados, turbados, trabajados, que Dios conceda sus peticiones, por aquellas familias que están en conflicto. Hay gente que no se habla con sus seres queridos, que hay heridas, que hay dolor, que hay angustia, que hay peleas, que hay roces, que Dios conceda las peticiones de paz. Y qué mejor que clamar al Señor para que sea Dios quien conceda nuestras peticiones. Si es que realmente deseamos que el Señor sea quien las conceda. Si es que realmente deseamos que Dios nos dé esa bendición, la respuesta y la victoria. Pues entonces tenemos que ponerlo todo en las manos del Señor y pasar el trabajo de hablar con Dios. Porque en este nuevo Puerto Rico que estamos teniendo hay gente que quiere obtenerlo todo sin pasar trabajo, y yo creo que también en la fe y en la espiritualidad pasa lo mismo. Hay gente que quiere beneficios, pero no podemos obtener beneficios sin mucha lucha y sin mucho trabajo. Aunque Dios lo pueda hacer y lo hace por gracia, lo hace porque Dios es compasivo. ¿Y cuántas veces usted no ha movido un dedo y Dios lo ha bendecido más de lo que usted merece, y yo también? Pero en esta vida hay que luchar, y para poder ser victoriosos hay que luchar, para poder ganar hay que luchar, y hay que ir al campo de batalla y poder luchar. Para que Dios conceda nuestras peticiones, al menos hay que pasar el trabajo de hablar con el Señor y de ponerlo todo en las manos del Señor y alinearnos con su voluntad y aprender no solamente a hablar, sino a escuchar al Señor. Y todo en las manos de Dios prosperan, el Padre Dios que siempre tiene respuestas para sus hijos. En la confesión de pecados le hacíamos una petición ante Dios muy honesta y muy sincera, para la cual usamos el Salmo 5 en sus primeros 3 versos. Escúchame, por favor. Considérame. Atiéndeme. A ti oraré y voy a esperar, sin olvidar que el que espera en el Señor recibirá todo lo que necesita. Desde las perspectivas nuevas, las fuerzas nuevas, la habilidad nueva y la respuesta que tanto está esperando. Recibe fe, recibe convicción, certeza y mucha esperanza. Con esto estamos afirmando algo que ya sabemos: la oración es un estilo de vida. Por eso la Biblia dice: ora sin cesar, porque nuestra vida misma debe ser una oración.
No solamente hay que sacar tiempo para orar, sino que nuestra vida misma sea un estilo de vida de oración. Orar sin cesar nuestra vida, que sea una oración para el Señor. No solamente para que Dios conceda, sino para tener una conexión con el Creador, con todo lo creado y por lo tanto con su gente. Porque si tú y yo tenemos comunicación con el Señor, entenderemos mejor lo que es el amor de Dios a la gente. Si oramos, entendemos mejor lo que es amar al prójimo como a ti mismo y amar de tal manera como el Señor ama, de lo contrario no. Y acá entre nos, que nadie nos escuche. Usted y yo sabemos cuando aflojamos en la oración. Usted y yo sabemos cuando estamos flojitos en la espiritualidad, en la profundidad con Dios, en la búsqueda de la Escritura y de su rostro en espíritu y verdad. ¿Verdad que sí? Yo lo sé. Yo lo sé. Mi espíritu... Y eso que tiene mascarilla. No llega a tener mascarilla, la tengo que trepar al púlpito. Mi espiritualidad es de hacer. Yo me siento muy cerca de Dios cuando estoy produciendo, cuando hay un fruto, cuando hay algo tangible, cuando hay algo que se logró. Eso lo aprendí de mi mamá, que trabajaba sin cesar todo el tiempo. Por eso es que cuando usted me ve trabajando, déjeme tranquila y únase al trabajo. No me detenga, por favor. Mejor únase. Hay gente que no, no es por ti, Liberato, o sea, no es por ti, pero por si acaso. Hay gente que es con mucha calma, le gusta la piedad, la contemplación, el silencio y todas esas cosas que son buenos. Yo lo practico también, pero prefiero la acción, prefiero ver el fruto de algo. Ahí yo veo más a Dios en la gente. Pero cada cual manifiesta su espiritualidad diferente, porque Willy también produce muchísimo, pero imagínese él con su piedad, con su quietud. En estos días estábamos en el bazar, llegamos el viernes bien temprano. Y él tenía otra tarea, él venía para el templo anterior a arreglar una nevera. Pero yo me lo capturé porque necesitaba unas cosas antes que él se fuera. Y le digo, Willy, por favor, ¿tú puedes venir y salir de mí? Me dijo, yo nunca voy a salir de ti. No sé si se refería a mí o a la tarea. Todavía estoy confundida. Así que tengo que orar más cuando escucho esas cosas. Realmente el tipo de espiritualidad se manifiesta diferente en cada uno de nosotros. Pero sí, todos tenemos una necesidad profunda de Dios. Todos tenemos una necesidad profunda de Dios. Una necesidad de hablar con Dios, de ser escuchados por Dios. Que Dios sea nuestro referente, de depender del Señor, de tener una relación más profunda. Dice el Salmo 25 que la comunión íntima de Dios es con quienes le temen. ¿Tú le temes a Dios? Pues la comunión de Dios es contigo. Dios quiere hablar contigo. Dios te busca. Por eso cuando tenemos lo que algunos llaman ese feeling, esa cosita aquí es Dios buscándote. A veces hay que dejar lo que estamos haciendo, tomar unas pausas, buscar unos momentos y poner nuestra mente conectada con el Señor. Aunque suene un poco trillado, ¿cuántas veces yo misma lo primero que hago cuando me despierto es mirar mi celular? Y en vez de mirar la hora, que es lo que busco de manera electrónica, realmente sigo scrolleando y scrolleando. Y cuando vengo a ver, ya dieron las 10 de la mañana y no dije una palabra de oración. Disciplina, eso nos pasa a todos, a mí me pasa constantemente. Y eso es trillado, como dije, pero es parte de nuestras disciplinas espirituales, como cuando el doctor te dice, camina todas las mañanas y te vas a sentir mejor y tienes energía para el resto del día. Y hay algunos, ay, oren por mí que me duele todo. Claro, sentado en el mueble te va a doler todo. ¿Qué te dijo el doctor? Pues lo mismo pasa de manera espiritual. Así que el temor de Dios en nuestras vidas es esa oportunidad y nuestra inclinación a honrar a Dios, a servir a Dios, a responder a Dios. Que Dios sea todo lo que necesita nuestra vida para poder enfrentar la vida misma con sus batallas, para poder enfrentar la vida con sus aciertos y desaciertos necesitamos a Dios. Para la toma de decisiones sin Dios, ¿qué podemos lograr? Necesitamos buscar la voluntad del Señor. Un ejemplo de esto lo leímos en 1 de Samuel, cuando Dios envía al sacerdote Samuel a buscarle un sustituto al locario rey que el pueblo escogió llamado Saúl. Para poder entender esto mejor sería bueno que usted lea, y siempre le he dicho que la Biblia es mejor que cualquier novela turca que puedan dar en la televisión, y usted lea todas estas historias.
Y se va a encontrar que el pueblo de Israel, siendo una nación pequeña, rodeada de naciones muy grandes, quería ser igual que las demás. Y le pidieron a Dios un rey. Ellos tenían otro tipo de gobierno, más religioso. Y pusieron a Saúl, que le salió un limón. Saúl no era el que Dios quería. Así que Dios manda a Samuel a buscar un rey y a ungir a alguien estando el rey allí todavía en el trono. Así que la vida de Samuel corría peligro. Pero Dios no quería un pueblo fracasado, sino victorioso. Dios quería ejecutar su voluntad porque Dios sabe lo que tú y yo necesitamos y sabe el futuro. Quien sabe el futuro nuestro es el Señor. No es el niño prodigio, ni Rukmini, ni el horóscopo, es el Señor. Y en el Señor todos ganamos. Nadie pierde en el Señor. Nadie pierde con el Señor. Dice la Biblia que somos más que vencedores. Nadie pierde en el Señor. Si tú te sientes fracasado o fracasado, quizás es otra consideración emocional en tu vida, pero en el Señor nadie pierde. El Señor nadie hace que nadie fracase. Y Dios mueve su espíritu y hace su voluntad y envía su bendición, aprobación o desaprobación. Y el pueblo de Dios lo estaba experimentando. Experimentó la desaprobación del Señor al rey que ellos escogieron y que no era parte de su voluntad. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Yo he experimentado la desaprobación del Señor por aprontar y presentar. Ese es el nombre que yo le doy y usted le da el nombre que usted quiera. Pero la realidad es que usted y yo caemos en unos abismos existenciales, emocionales, mentales y hasta físicos, porque somatizamos físicamente cuando no estamos haciendo la voluntad del Señor. Y cuando hay voces de gente opinionada que siempre sobran. Pero eso es en otras iglesias tal vez. Tal vez hoy te sientas así, tal vez hoy te sientas que pudieras estar haciendo, decidiendo, moviéndote con algo que no es dentro de la voluntad de Dios o que Dios te desaprueba. Quizás estás experimentando cambios. Quizás necesitas experimentar renovaciones y transformaciones. Quizás hoy estoy segura que necesitas la intervención de Dios. Y que Dios envíe una palabra contundente, que Dios envíe un cambio, que Dios envíe algo que te haga volver en sí, como le pasó al hijo de la parábola del hijo pródigo. Que Dios envíe una persona como envió a Samuel para que entiendan lo que es la voluntad del Señor. Que Dios todavía llama, que Dios escoge, que Dios unge, que Dios bendice, que Dios cambia planes, porque Dios es Dios y Él es soberano. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Por lo tanto, las cosas deberían salir como Dios disponga y nosotros no ser tan tercos ni tan severos con nosotros mismos, sino fluir dentro de la voluntad del Señor. Él sabe dónde poner su mano y cuál es el orden divino de las cosas, aunque nuestra mente no lo pueda captar. Por eso la Biblia habla de que la paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Dios con su shalom y su plenitud sobrepasa nuestra capacidad o nuestra incapacidad humana. Por eso Dios arregla, además de amar, Dios corrige, además de ser compasivo, Dios enseña, además de perdonar, Dios se mueve. Y hoy llegamos a este lugar para pedirle a Dios que sea Él el que conceda nuestras peticiones. No lo vamos a hacer como niños pequeños, lo vamos a hacer como gente madura en el Señor. Si mi petición no está en tu voluntad, cámbiala. Si mi solicitud no está dentro de lo que tú quieres para mí y de manera colectiva, transfórmala, quítala. Hazle un giro como solamente el Señor lo puede hacer. Quizás hoy tienes unas ideas, quizás hoy crees o estás creando unas necesidades, pero la realidad puede ser otra. Dios, te vamos a pedir que concedas lo que necesitamos y no lo que deseamos. Y yo quiero preguntarte, mi amada iglesia, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus necesidades? Y esas Dios las conoce. ¿Se las has dicho al Señor? ¿O solo te has limitado a decirles tus deseos? San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, escribió una ocasión lo siguiente: la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed humana. La oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed humana. La oración es el encuentro de la sed de Dios con la necesidad humana. Porque si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Tenemos lo que el Salmo ha dicho: protección, ayuda, sustento, que Dios no nos olvide, que nos dé la victoria y que conceda nuestros anhelos y nuestras peticiones, no solo por nosotros, sino por todos los demás.
por nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, los hermanos de la iglesia, los enlutados, los tristes, los alegres, los que hoy van a pasar un día solos, los que los hijos ya no están ni físicamente o están lejos. Que Dios les conceda sus peticiones. Por eso a mí me parece que hoy es muy puntual esta lección escritural de Primera de Samuel en sus versos primeros que leímos del capítulo 16, para dejarnos saber que Dios eligió al más pequeño de los hijos de Isaí. Y a veces tú y yo nos podemos sentir muy pequeños ante muchos problemas grandes. O tal vez te sientes muy insignificante en una familia que ya no te quiere escuchar o atender o cuidar o ayudar o acompañar. O tal vez te sientes pequeño en una iglesia que se mueve sumamente rápido y no me toman en cuenta. Salmo 20. Dios protege, Dios te ayuda, Dios te sostiene, Dios te recuerda, Dios te da la victoria, Dios concede tus anhelos y peticiones. Dios te sorprende como sorprendió a David y al mismo Isaí, su padre, que no lo toma en cuenta porque era el menor y porque era pastor de ovejas. ¿Quién toma en cuenta? A los pastores. A las pastoras sí. Me parece interesante que Isaí fue en el orden correcto de nacimiento, según la ley le permitía, que primero los mayores, pero dejó fuera el menor. Por ser menor y pastor de ovejas, que era un oficio no deseado por nadie. Quizás pensaron, no tiene la edad, no tiene la experiencia, como a veces hacemos, por ser mujer no la considero, por ser negro o negra, por ser gay, por no ser de mi grupo, por no ser de mi comunidad, porque no es compatible conmigo, porque no es de mi nivel social, porque mi grupo cada vez está más cerrado, porque no quiero a nadie más aquí. Lo mismo pasa en el país, en la iglesia, porque no es de la religión de mi gusto, porque no simpatizo con él o con ella, porque no le conozco. Porque no hemos hecho alianza, conjeturas, decisiones, en fin. Dios mira el corazón, hagamos lo mismo. Y cuando la gente ora, entiende lo que dice el corazón de Dios y aprendemos a mirar el corazón de Dios y el corazón de la gente más que el físico o los prejuicios. Mucha gente desprecia porque le despreciaron. Pero Dios igual te mira, te ve, te atiende, te elige, te llama, te envía, te ayuda, como hizo con David, aun cuando él no sabía ni papa lo que iba a hacer. Cuán insignificante a veces nos sentimos o nos hacen sentir o creemos que somos. Y se nos olvida que el significado de las cosas nos las da Dios mismo. Por eso esta palabra a mí me parece pertinente hoy en el Día de los Padres, que Dios conceda tus peticiones. ¿Acaso usted no cree que a través de esta lectura de las Escrituras y de esta historia del pueblo, Dios no le concedió al pueblo lo que el pueblo necesitaba? ¿Acaso Dios no le concedió a David lo que él necesitaba cuando Dios lo escogió para algo que él ni sabía lo que iba a hacer? ¿Acaso Dios no le concedió a Isaí la oportunidad de ver a su familia con más profundidad y desde otra manera? Puerto Rico necesita gente que sea capaz de mirar el corazón y de entender que es Dios el que concede las peticiones. Puerto Rico, su cultura, su política, sus iglesias, nuestros hogares necesitan no decepcionar y estar fijándonos en pequeñeces o en apariencias cuando Dios mira los quilates que tú tienes en tu corazón. Para terminar, quiero usar de ejemplo al mismo Jesús, quien cuando dijo las parábolas que leímos hoy a través de Marcos a lo largo del culto, dicen algunos exégetas que él estaba frustrado. Jesús proclamaba un reino que parece que no traía cambios a nadie. Que se frustraba como te frustras tú cuando estás haciendo algo y alguien no te ayuda o enseñas algo y alguien no lo aprende. O tus hijos o tus hijas se desviaron cuando tú realmente hiciste todo lo posible para que no lo hicieran. O cuando alguien se murió y tú le clamaste a Dios que le salvara. O cuando te dejaron y te tuviste que divorciar. Y tú no querías, o te pegaron, o te señalaron, o hablaron mal de ti. Pero hoy quiero recordarte, mi amado y mi amada, que Dios te escuchó. Dios lloró contigo. Dios te abrazó. Y Dios concedió tus peticiones, porque aquí estás hoy. Martín Lutero decía que la oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Quizás estás pasando un mal momento como Jesús, o pasaste un susto como Isaías o como David,
pero sin duda Dios sigue escuchando y contestando nuestras peticiones. Jesús se estaba desesperando porque el reino de Dios parece que no traía cambios. Y sin embargo, Él mismo, en una relación muy profunda con Dios, dijo: Dios da la semilla y se encarga de su crecimiento, aunque tú no intervengas. Jesús presenta una semilla que crece por sí misma con fuerza y vigor. Y así somos nosotros. Quizás esa semilla somos tú y yo, que nos sentimos tan pequeñitos como un grano de mostaza, pero Jesús nos hace recordar, no es la cantidad, es la calidad. No es la cantidad, es lo que Dios hace por ti. Aunque sea pequeña, el grano de mostaza produce un árbol para anidar aves. Así debe ser nuestra fe, así debe ser nuestras convicciones, así debe ser nuestra vida. Así le pasó a David, era el más pequeño en estatura, era el más pequeño de todos los hermanos, y Dios lo hizo una persona muy grande. Porque no se trata de ti, se trata de Dios. Y Dios todo lo hace bien. Hoy es día de aferrarnos a la oración. Hoy vinimos a orar por los padres, a agradecer por la vida de aquellos padres buenos que, aunque no están en este plano, estuvieron con nosotros y están en nuestro recuerdo. Hoy es día de afirmarnos sin duda en que tenemos al mejor Padre de todos, que ha sembrado su palabra y su amor en nuestras vidas, y por lo tanto nuestra vida puede dar fruto al 100%. Hoy es día de afirmar que Dios nos escucha, que Dios nos atiende, que Dios nos protege, que Dios nos sostiene, que nuestros anhelos y sueños en su voluntad son contestadas, y que su presencia no solamente está en nosotros, sino en la iglesia, en nuestra comunidad, en nuestros familiares, en cada padre y en cada familia aquí. Jesús lo demostró. El reino de Dios se hizo real, el reino de David se hizo real, y el Señor le dio la victoria al salmista, que decía: Dios, conceda tus peticiones. Mi oración a Dios como tu pastora es que Dios conceda tus peticiones. Como el salmista, cuando vayas al área de batalla, ganes la victoria. Que como David sepas qué hacer y te mantengas bien, porque él se desvió. Y como Jesús, se haga realidad el reino de Dios en medio nuestro, hoy, ahora y siempre. Que así sea, por la gracia y la intervención de Dios para todos nosotros. Amén, amén y amén. Dios, te damos gracias por tu palabra buena, eficaz, pertinente, necesaria, que nos cuida, que nos alivia, que nos da ánimo, que nos da certezas nuevas. Que cuando salgamos de este culto, Señor, tú nos acompañes y tu palabra hecha realidad, que es Jesucristo encarnado en nuestras vidas, la pongamos por obra en nuestras reuniones familiares, en aquel familiar con quien tenemos todavía que rendir cuenta, con quien sentarnos a gustar unas cuantas, o con nosotros mismos en nuestra relación contigo, o con la vida, o con la humanidad, o con Puerto Rico, con Luma. Ayúdanos, Señor. Concede nuestras peticiones, no para beneficio nuestro, sino para beneficio del mundo entero. Y así como Jesús, que vio tu reino, David, que fue rey, y el salmista, que pudo tener victoria en la batalla, que a nosotros nos pase lo mismo. Con humildad te pedimos que concedas nuestras peticiones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén, amén.